Hola, buenos días. ¿Les gustaría conocer cómo se hace una terapia de equilibrio biomagnético, que es una de las diferentes técnicas que utilizamos en neuropsicología biomagnética? Bueno, pues sean bienvenidos a mi canal. La primera etapa del proceso se llama carga de código. El usuario mira un set de 32 tarjetas diferentes. Cada una de ellas representa un escenario psicológico y el usuario le da su propia interpretación a cada uno de ellos, mientras relaciona inconscientemente el escenario a ciertos símbolos de interpretación subliminal. La segunda etapa se llama exposición. Aquí un ejemplo de ello. Empecé a sentir un miedo exacerbado, una angustia exacerbada, eh, eh, y de pronto me descubrí llorando, ¿no? Por digamos, al menos estos dos conjuntos o esta mezcla de estos dos elementos, perdón. eh, y de pronto no sabía qué pasaba a mi alrededor. De pronto empecé a llenarme de confusión y de tristeza. Muchas mañanas he despertado con ganas de no continuar. A diferencia de una psicoterapia tradicional, Con una profunda tristeza. en este Y proceso pues vine como un solamente se rompecabezas, le ¿no? permite expresarse Porque por no 5 reconozco el minutos. origen de Esto esto, ¿no? auxiliado de un Porque yo cronómetro mismo hago o una un reloj de matriosca de mi arena. propia vida De esta y manera yo mismo sintetiza encuentro sus razón para problemas sentir en un tristeza o breve para espacio de sentir. tiempo. Rastreo de interpretación inconsciente. Las primeras tarjetas como esta tienen estas fórmulas que se repiten en este nuevo set de tarjetas de interpretación inconsciente. El usuario es expuesto a estas tarjetas y las sigue con la mirada, buscando algún tipo de respuesta inconsciente, como se puede ver en este último caso, justo aquí. Y de esta forma se determina en cuáles escenarios existen lagunas neurológicas que previamente fueron identificadas en los protocolos de investigación. Gracias a la sistematización obtenida al exponer a muchísimas personas a este tipo de imágenes de interpretación inconsciente. En esta última imagen podemos ver las lagunas específicas para un escenario en concreto. Para ubicar con precisión la posición específica de cada una de las lagunas neurológicas al exterior del cráneo, se utiliza este sistema de proyección con un mini proyector que permite referenciar con gran exactitud el lugar en el cual tenemos que trabajar. Y se colocan estos stickers, pegatinas o calcomanías para que una vez que la proyección se retire, la ubicación quede marcada en el lugar específico. En total son 5 diferentes proyecciones: frontal, lateral izquierda, lateral derecha, trasera e incluso una proyección superior. Una alternativa para hacer este mismo trabajo pero de forma más económica es a través de los acetatos o transparencias que se proveen directamente en el curso. Mediante el principio de inducción magnética es posible generar hiperplasticidad en estas zonas específicas del cerebro en donde se encontraban las lagunas. Con ello, el individuo desarrolla habilidad cognitiva, creativa y motriz para interpretar su realidad de una forma totalmente diferente. Basta una inducción solo de 10 segundos en cada una de las lagunas y esto le permite al individuo generar hiperplasticidad por 30 minutos. Y durante esos 30 minutos se realiza el proceso que se llama ruptura, que es una psicoterapia acelerada en la cual el individuo puede resolver sus problemas psicológicos, emocionales o de conducta de forma muy concreta. Lo más interesante del proceso
es que la información que se le suministra a los individuos ha sido recabada de otros pacientes que demostraron, gracias a su estudio neurológico, una gran habilidad para resolver este escenario. Aquí vemos a uno de ellos escribiendo su propia interpretación al escenario en concreto. Y por último, la evaluación de resultados, que quizá es lo más satisfactorio de todo el proceso. No, hay, diametralmente hay una oposición, es decir, eh, llegué confundido, miedo, digamos, y otro tipo de emociones, pero ahora que me has ayudado como a develar el telón es el escenario está despejado otra vez, ¿no? Así me siento, el escenario está despejado. Sigamos, ¿no? Sigamos, la obra sigue. Y el resultado que tuve más. Me esperaba cualquier cosa menos lo que me dijiste. No sé, eso nunca pasó por mi mente. Me voy en shock. De cómo llegué así de confundido y digamos que en estado de ánimo 3, 4, no más, un 2. Y ahorita me voy con un 9, 10. Yo creo, no sé, 8, 5, 9. Yo creo más 9. ¿Te vas como 9? Sí. ¿Y cómo llegaste? Híjole, yo creo como con 2. ¿Qué número le pondrías cuando llegaste? La ¿Y cómo te vas? verdad, un 10, la verdad, sí. Todo lo que me dijo sí me fue muy revelador para mí. No sé. Es por ese aparatito cual. Aún no lo sé. Algo de haber hecho. Entonces. ¿Eso por qué? Pues... Espero les haya agradado este video y estamos en contacto. Buenas tardes.